que estés ahí. Hoy llegamos al último episodio de esta serie. ¿Alguna vez has sentido que despertaste dentro de algo que sientes que es totalmente ajeno a ti? Y no es que lo odies ni que quieras destruirlo, sino que simplemente sabes, sin que nadie te lo diga, que hay algo más, algo que late más allá de lo conocido, algo que te llama desde afuera. Así comenzó todo para mí y así empezó esta serie y así termina hoy. Hey, soy Omar Peñalosa y si has llegado hasta aquí, si has caminado conmigo en cada episodio, si has sentido en tu interior esa mezcla de incomodidad y esperanza que aparece cuando algo profundo empieza a cambiar, quiero que sepas que esto que hemos vivido juntos no es solo un contenido, es una travesía espiritual, un proceso de despertar, un proceso de revivir. Y hoy quiero hablarte, no como alguien que tiene todas las respuestas, pues claro que no, sino como alguien que también salió de la jaula. Durante años viví para cumplir, para complacer, para encajar. Aprendí a hablar el lenguaje correcto, a sostener la sonrisa adecuada, a seguir el ritmo que otros marcaban. Fui el hombre que debía ser, el creyente calificado, servía con fervor, oraba con disciplina, enseñaba con pasión. Pero en lo profundo, algo no estaba bien. Había un vacío sutil, una distancia invisible entre lo que hacía y lo que realmente vivía. Era como observar un manantial cristalino, pero detrás de un vidrio grueso. Podía verlo, podía hablar de él, incluso podía describir su sabor, pero no podía beberlo. Hasta que un día la vi. Sí, vi que la barrera entre la verdadera vida y yo no era mi pecado, tampoco era mi falta de esfuerzo, era una estructura invisible, sí, pero real. Una estructura que confundía obediencia con comunión. Un sistema que, tratando de hacer algo bueno, había reemplazado la vida por funcionamiento. Era una jaula mental que me hacía creer que cuanto más hacía, más cerca estaba de Dios. Pero no era así, porque el enemigo del creyente no siempre es el pecado o el diablo. A veces es el sistema que pretende, imagínate, administrar a Cristo, a quien es la vida. Pero Cristo no vino a fundar un sistema, vino a impartir su vida. No vino a imponer un modelo, sino a liberar una realidad, una vida abundante, fluida, orgánica, imparable. En estos 5 episodios hemos recorrido juntos un camino de revelación. Hemos descubierto una verdad incómoda, pero profundamente liberador. Sí, que el sistema de deberes y obligaciones, sí, aunque bien intencionado, le ha robado al creyente el disfrute de Cristo. Nos enseñaron a servirlo, a cantarle, a predicarlo, pero no a comer de Él, ni a vivir en Él. Nos entrenaron para sostener estructuras, pero no para habitar en su presencia. Y ese es precisamente el problema, porque el gran enemigo de la verdadera vida no es el mundo allá afuera, ni siquiera los errores que cometemos, es la mentalidad que nos mantiene atados a lo viejo, incluso cuando lo viejo ya murió. Nos acostumbramos tanto a vivir encerrados que
que olvidamos cómo se siente la brisa del Espíritu. Y aquí está la verdad más simple y a la vez más difícil de aceptar. La jaula nunca fue algo tangible, fue mental, doctrinal, cultural, emocional. Fue construida, sí, con buenas intenciones, pero cimentada sobre el miedo, la comparación y el control. Aprendimos a depender de un sistema para sentirnos espirituales. Y en ese proceso perdimos la capacidad de reconocer a Cristo, pues solo veíamos la versión de Cristo que nos ofrecía la jaula del sistema de deberes y obligaciones. Mira, yo viví dentro, fui aprobado, valorado, útil, pero seco, hasta que finalmente solté la ansiedad de querer ser alguien para el sistema. Dejé de correr detrás de una aceptación que ya Dios me había dado y por primera vez descansé. No un descanso solo físico, sino un reposo real. Descansé en Cristo, descansé en el hecho de que yo sí era amado, que ya estaba completo en Él porque estaba en Él. Y cuando descansé comenzó la transformación, porque cuando entiendes esto, todo cambia. La Biblia deja de ser un reglamento y se convierte en una carta viva. La oración deja de ser un deber y se vuelve un diálogo continuo. La comunidad deja de ser un evento y se transforma en un cuerpo vivo. La iglesia ya no es un calendario ni una lista de actividades, sino la expresión de la vida misma de Cristo en nosotros. Pero, entonces, ¿por qué tantos siguen dentro de la jaula? Simplemente porque la jaula es cómoda. Dentro de ella todo está definido. El dirigente, los límites, las fechas, las certezas. Pero afuera estás solo con Cristo, sin manuales, sin moldes, solo su voz. Y su voz no grita, susurra. Y es en ese susurro donde empieza la libertad. Pero también el vértigo, claro. Porque salir implica desaprender, implica perder seguridades, implica volver a confiar en el viento, sí, en el Espíritu. Y aquí quiero hacer una pausa. Si algo de lo que has escuchado en esta serie te ha hecho mirar tu interior y de pronto decir, eso que Omar describe, yo lo he sentido, quiero invitarte a quedarte. Suscríbete, activa la campana, pero más importante aún, comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Cada vez que lo compartes, una jaula más empieza a romperse y quizás esa persona que lo escuche sea alguien que lleva años deseando la verdadera vida sin saber siquiera cómo nombrarla. Este canal no es un púlpito, es un espacio de búsqueda, es un espacio de vida compartida, porque Cristo no es teoría, es comida y bebida, porque el Evangelio no es un concepto, es una vida que se expande, que transforma sin esfuerzo, que se expresa incluso cuando intentamos controlarla. Dentro del sistema aprendimos que la iglesia era una organización, una membresía, una denominación. Pero no, la iglesia es Cristo, no el concepto de Cristo, ni una doctrina sobre Él, sino su persona, su vida, su expresión. La iglesia no es lo que tú y yo formamos al reunirnos, es lo que Él es cuando se expresa en nosotros. Y eso solo lo puede ver quien vive en Él. Dentro de la jaula, esa verdad fue reemplazada por actividades, conferencias, agendas, programas.
Pero muchas de esas cosas no tienen nada que ver con la vida de Cristo. Son expresiones humanas tratando de imitar lo divino. Pero lo divino no se fabrica, solo se revela. Y esa revelación no ocurre en los auditorios ni en las plataformas, sino en ese corazón que se rinde, en ese corazón que deja de luchar. La vida de Cristo en nosotros ya contiene todo lo necesario, todo el diseño, el poder, el orden, la dirección. No necesita que tú y yo la organicemos, solo debe fluir, porque donde hay vida, pues hay orden. No un orden impuesto por hombres, sino un orden divino, espontáneo, perfecto, como un cuerpo que crece desde adentro, no desde reglamentos. Yo ahora lo veo claro, pero durante años solo escuché descripciones que hablaban del banquete, pero nunca me daban de comer a Cristo. Pero en algún momento pude ver a través de los barrotes de la jaula y descubrí al verdadero Cristo. No al de las historias, no al de la teología, no. Y cuando lo ves, cuando Cristo deja de ser un tema doctrinal y se convierte en tu realidad, todo se ordena, porque todo fue hecho por Él y para Él. Y ese mismo Cristo que te rescató de la condenación, ahora te libera de la jaula del sistema de deberes y obligaciones. Ahora, la pregunta siguiente debería ser: Omar, ¿qué viene ahora? ¿Qué pasa cuando sales de la jaula? Y mi respuesta solo puede ser: ahora juntos estamos aprendiendo a volar. Oye, afuera no hay manual, no hay mapa, solo hay viento. Y ese viento es el Espíritu. A veces sopla suave, pero a veces sopla con fuerza. Pero sin importar cómo sople, siempre te lleva al mismo lugar. Más de Cristo, más de Cristo. Fuera de la jaula no hay separación entre lo espiritual y lo cotidiano. Claro que no, porque todo es parte de la vida en Cristo. Puedes disfrutarlo en el trabajo, en una conversación, en una sonrisa, en el silencio. Claro que sí, porque Cristo no se expresa solo en lo que llamamos espiritual, como muchas veces lo hicimos. Para quien está en Él, todo se vive desde Él. Y aquí está lo más hermoso. Fuera de la jaula descubres que no estás solo, que otros también están despertando. Claro, hay más y más saliendo de la jaula, que la verdadera vida no te aísla, sino que te conecta de una forma más real. Por eso, este canal es un caminar juntos, experimentando sin fórmulas la verdadera vida. Debemos seguir creciendo en el entendimiento de cómo vivir guiados por el Espíritu vivificante, de cómo relacionarnos sin agendas, de cómo crecer sin el esfuerzo proveniente del esfuerzo humano, sino por el simple fluir de Cristo, quien es la vida. Porque no se trata de aprender más, sino de vivir más conscientes de lo que ya está en nosotros, de aquel que está en nosotros y nosotros estamos en él. Y mientras cerramos esta serie, quiero dejarte una imagen, pero mírala con el corazón. Es un camino abierto, inmenso, dorado por la luz del amanecer. Atrás quedan las jaulas oxidadas, vacías, olvidadas. Y adelante, solo cielo, solo viento, solo espacio. Estás tú, sin guías, sin planos, pero con alas. Das un paso, luego otro. Al principio tiemblas, pero luego vuelas, porque naciste para eso, porque Cristo no vino a hacerte perfecto, vino a darte vida. Y cuando entiendes eso, ya no hay vuelta atrás. Al salir de la jaula, ves
con claridad que la iglesia no es un edificio, ni una marca, ni una corriente, es una persona, es Cristo, y habitar en Él es habitar en la iglesia viva, no una doctrina que se memoriza, sino una verdad que se encarna. Su vida define los límites, la esencia y el propósito. Y por eso, para ver qué es la iglesia, solo hay que mirar a Cristo. Nadie puede verla si no habita en Él, porque Cristo es la iglesia. Su vida se revela, no se enseña. Y si llegaste hasta aquí, quiero agradecerte, de verdad, no por escucharme, sino por haber tenido el valor de mirar dentro de ti. Mira, no todos lo hacen. Muchos prefieren los barrotes conocidos, pero tú diste un paso más y eso dice mucho. Si esta serie ha sido para ti un hito, si algo se rompió dentro de ti para dar lugar a algo nuevo, quiero pedirte un último gesto. Escribe en los comentarios una sola palabra que describa cómo terminas esta etapa. Libre, despierto, gozoso, vivo. Quiero leerte, quiero ver las huellas de esta travesía y asegúrate de estar suscrito, porque lo que viene no será religión ni teoría, será cielo abierto, vida real, vida en Cristo. Comparte este video con alguien que necesite esperanza, porque puede que lo que hoy para ti es un cierre, para alguien más sea el comienzo. La jaula quedó atrás, lo que viene es viento, y ese viento es el Espíritu vivificante. La puerta ya está abierta, el resto es volar.